Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Cristian Camilo L. Jiménez, Oscar Javier Ortiz Suárez y Eduardo Steven Mancilla Valero. Y hoy les venimos a hablar sobre el estudio de la variación de la velocidad de una onda sonora. Para iniciar nuestro análisis y posteriormente nuestro proyecto, es necesario saber qué representa una onda sonora para un ser humano. Y para esto necesitamos comprender que las ondas sonoras son las primeras ondas que pueden llegar a una persona mediante el sonido de la voz de su madre o diferentes sonidos de su entorno. Por eso es necesario saber que es muy indispensable para la vida del ser humano lo que corresponde al tema de las ondas sonoras. Teniendo en cuenta lo anterior y además agregando que el estudiante ya entiende que el sonido es una perturbación, el objetivo de este proyecto de investigación es determinar los valores de la velocidad de propagación y longitudes de onda de una onda sonora con ayuda del simulador Velocidad del sonido en el aire perteneciente a educatplus.org. A partir de este laboratorio se busca que el estudiante analice correctamente de cuáles términos en concreto depende la velocidad. Los objetivos que tenemos con este informe y este proyecto en general son estudiar la variación de la velocidad en ondas sonoras por medio del simulador E+, velocidad del sonido en el aire, y como objetivos específicos son verificar la relación entre la distancia, temperatura y frecuencia con la velocidad de propagación, y adicionalmente analizar la variación de la longitud de onda con respecto a las variables de temperatura, distancia y frecuencia. Ahora bien, una vez conocemos cómo interactúan las ondas sonoras en nuestra vida cotidiana, necesitamos analizarla un poco más académicamente, y para esto debemos conocer que las velocidades de propagación de las ondas mecánicas dependen únicamente de las características del medio, como en el caso de las ondas en cuerdas que dependían de la tensión y la densidad lineal de la misma. Y es allí cuando llega nuestra pregunta problema: ¿de qué depende la velocidad de propagación en una onda sonora? ¿Será dependiente de la frecuencia? Los resultados esperados en el presente informe de laboratorio será que a través de un simulador de ondas, el estudiante conozca los principios de las ondas mecánicas y cómo influye la temperatura del medio en la propagación de las mismas, específicamente en la velocidad. Adicionalmente, también se espera que el estudiante entienda e identifique cómo varía la longitud del sonido conforme se modifica su frecuencia y de que de esta manera sea consciente de lo que llega a sus oídos. Metodología. Para poder comprender los principios de las ondas sonoras en el aire, disponemos del simulador EMAS de velocidad del sonido en el aire encontrado en el link del informe de este laboratorio y poder así responder las incógnitas propuestas desde el principio. Se dispone de tres fases metodológicas. Fase 1. Disponiendo del simulador, el estudiante deberá cambiar los valores de la temperatura del ambiente y de las distancias entre cada micrófono. La frecuencia se puede cambiar, pero para poder conocer la velocidad final no será tomada en cuenta dicha frecuencia. Fase 2. Teniendo ya las distancias para poder cronometrar la velocidad del sonido, apenas este alcance los micrófonos, disponemos de tabular dichos datos y mediante la fórmula de la velocidad del sonido en el aire, saber si estamos o no en lo correcto. Después de tabular, disponemos de hallar los valores en cada temperatura dejando una frecuencia constante en todo el ejercicio, cambiando así solo la temperatura y pasándola a grados Kelvin para hallar la velocidad final. Fase 3. En esta fase se construirá el reporte de la investigación con base en los resultados y el cumplimiento de los objetivos propuestos en este proyecto. Se evidenció que la velocidad de propagación de la onda en el medio es directamente proporcional a la temperatura del mismo. Y además se evidenció que la longitud de la onda que se propaga es inversamente proporcional a la frecuencia con la que ésta es emitida.